Cría cuervos y te sacarán los ojos. Dícese del refrán utilizado para expresar que al dar o hacer favores a personas ingratas o de mala naturaleza, estos terminarán perjudicándote o actuando en tu contra. Hola a todos, yo soy Francisco Moreno y esto es Coraje y Corazón. Bienvenidos a esta nueva sección denominada Criando Cuervos, episodio 1 que he decidido titular El barco de las narices. Y es que estoy un poco hasta las narices del barco este que ha surgido en los últimos días, por no decir otra cosa. En los últimos días ha surgido una polémica entre los creadores de contenido más conocidos del Atlético de Madrid. Todo empezó a raíz de un monólogo de Rubén Uría en el que, cansado del acoso sufrido en redes y al menosprecio constante a nuestro entrenador, digo Pablo Simeone, decidió hacer una apología del cholismo y de los valores del Atlético de Madrid. La respuesta del resto de creadores de contenido no tardó en llegar. La primera fue la del inefable Peto y Punto, o de Peto el Punto. Los enemigos de Simeone no tardaron ni 24 horas en sacar a relucir su manido argumentario, repitiendo la tontería supina de que ellos son del Atleti antes que del Cholo, como si los demás cholistas, entre los que me incluyo, no lo fuéramos. La segunda respuesta, y la que hoy nos atañe, vino de la mano de este señor que tenéis delante, de Rayas Canallas, o del canalla con rayas, como me gusta llamarle a mí. Fue la visualización de este vídeo precisamente la que hizo o motivó la creación de esta sección. El objetivo de la misma es desmontar las mentiras anticholistas y exponer a cada uno de los agitadores sociales que se dedican a esparcir bulos a través de sus canales de comunicación o de desinformación. Y es que estos, amparados en una psicosis colectiva, se han erigido como los aladides de la libertad de expresión ante una supuesta censura cholista, que además de ser inexistente, solamente habita en sus cabezas. La paradoja de todo esto es que a los supuestos aladides de la libertad, o estos supuestos aladides de la libertad, no han tardado en abalanzarse sobre Rubén Uría, reprendiéndole por su opinión, contestándole de manera cobarde e indirecta a una persona que se expresa libremente. En la actualidad, la mayoría de canales del Atlético de Madrid se han declarado anticholistas. Y no nos engañemos, dan palos a diestro y siniestro. Atlético Play con Ramón Ramos, Ramón Gramos y Nino de Avilés, Peto y Punto, Demon el DJ, Manu G en su etapa anterior en Atlético Play, Big Z, que a pesar de todo aún no se decide a salir del armario, Atléticos, Poncoseki Navarro. Y lo peor de todo es que esto ha traspasado la frontera de las redes sociales mmm, para anidar en el estadio. Las faltas de respeto y las críticas se han convertido en la tónica habitual y en el contenido que más demandan los aficionados. Solo hay que darse una vuelta por los comentarios de cualquier vídeo. Y claro, cada uno puede dar su opinión y opinar acerca de lo que quiera, pero atacar siempre al mismo, pase lo que pase, bajo la premisa de exigencia, no solo es injusto, sino que además es poco honorable y cobarde. Una afición que clama contra su único defensor cuando ella misma permanece adormecida durante décadas, adormecida frente al robo del club, adormecida frente a la creación de clientes en lugar de aficionados, adormecida frente al cambio de estadio y de escudo, adormecida en la grada. Con todo el dolor de mi corazón, solo veo cobardes en el palco, cobardes en el césped y cobardes en la grada. Evidentemente, Rubén Uría no necesita a nadie que le defienda, pero parece que a algunos les sorprende que mantenga coherencia con lo que ha expresado siempre. En otras palabras, les jode que sea cholista, les jode que no mate al entrenador, convirtiéndose en la aldea gala que resiste, como en Asteris. ¿Y sabéis qué? Bajo mi punto de vista, lo fácil para él sería seguir la corriente y hacer lo que todos hacen. ¿Dónde estaban estos buitres cuando Rubén cargaba contra la propiedad,
jugándose su carrera como periodista y siendo uno de los pocos, por no decir el único, periodista del Atlético de Madrid que cargaba contra el robo de la misma que ha cargado durante años contra Gilmarín y contra Cerezo. ¿Dónde estaban cuando denunciaba las condiciones en el estadio de las personas con problemas de movilidad? Cuando le dio espacio a Joaquín en su programa, cuando consiguió una camiseta para un niño. ¿Sabéis dónde estaban? Escondidos. Y aunque a algunos les moleste, sí, la lealtad es un valor inherente al Atlético de Madrid. Y de eso, Rubén ha demostrado tener más que muchos. Hoy me propongo reaccionar a este vídeo del señor del canalla con rayas o de rayas canallas, en el que de nuevo ha vuelto a utilizar la expresión del barco contestando de manera pues un poco cobarde a Rubén Uría. Y vamos a proceder el vídeo para que seáis capaces de entender la cantidad de tonterías que dice en el mismo. Vamos a ir parando y reaccionando a lo que dice. Espero que os guste esta sección y que apoyéis con un like. Y perdonad por esta introducción tan larga, pero es que la considero necesaria. Vamos allá. Buenas tardes. Pues nada, que ahora que se pone de moda eso de navegar con la flotilla de Greta Thunberg, nos habla Rubén Uría del barco de Simeone. Ay, de aquel que se baje del barco, será una rata, porque son las primeras que abandonan el barco. El barco de Simeone lleva haciendo aguas mucho tiempo. Pero dice Rubén Uría: el barco de Simeone lleva haciendo aguas durante mucho tiempo. Probablemente el señor de rayas canallas, que se va a distinguir ahora por haber sido aficionado del Atlético de Madrid durante más tiempo que Rubén, probablemente haya vivido con Simeone los mejores años de aficionado, alcanzando las mayores cotas que ha visto en toda su vida. Por lo tanto, lo de que hace aguas, como diría el bueno de Rubén, el techo de muchos es el suelo de Simeone. Cría cuervos y te sacarán los ojos. que es que hoy me apetece a decir una cosa. A lo mejor si mañana no le apetece, pues ya no la dice. Pero habla del estercolero de las redes sociales. ¿Qué estercolero? ¿Qué redes sociales? Si el estercolero de las redes sociales es el mundo en el que vives. Hay otros que nos asomamos. Si esto es una red social, me asomo yo, pero yo no vivo de esto. Hay otros que dependen de los likes, de los suscriptores. Como he dicho antes, no estoy de acuerdo con el canalla de rayas. Lo cierto es que no es solamente el estercolero de las redes sociales. El otro día, por ejemplo, saliendo del estadio, pues no faltaron los comentarios despectivos hacia el Cholo, llamándole hijo de tal, gente gritando Cholo, hijo de tal, fuera ya del propio estadio una vez acabado el partido. Y lo cierto es que la opinión fácil de Rubén Uría sería estar en contra del Cholo y pegarle palos a estoy siniestro. Sin embargo, cuando se muestra coherente, pues también le pegamos a Rubén, porque se diga lo que se diga, toda aquella persona que sí esté a favor de que continúe el Cholo Simeone o de calmar las aguas ante el tercer partido que tenemos esta temporada, pues no es del Atleti y es de Simeone. Bueno, las tonterías de siempre. Yo no. Y yo soy del barco del Atlético de Madrid. Y lo soy desde antes que usted, señor Uría. Antes de que usted... Como sin hacer antes que alguien hiciese más o menos del Atlético de Madrid o fuese algo determinante. Lo soy desde antes por casualidad, porque tuvo la suerte o la desgracia de nacer antes. Punto. naciera, yo ya navegaba las procelosas aguas del río Manzanares. Yo he ido al Manzanares, he ido al Vicente Calderón y he ido al Metropolitano. No soy periodista, por eso no tengo esas posibilidades ni esa capacidad de expresión tan buena y tan fluida que usted tiene. Pero sí, soy del Atlético de Madrid. Soy del Atlético de Madrid desde antes que usted. Y he vivido la época del Cholo al mismo tiempo que usted, los mismos años. Hemos ido juntos a ver la misma obra. Resulta que yo salgo del teatro y digo, uy, no me ha gustado nada la obra, yo no vengo más, esta compañía de teatro a mí no me convence. Pero usted sí, y usted vuelve, y vuelve.
Aquí, bueno, pues utiliza de nuevo otra falacia y es creer que el fútbol es algo racional como el hecho de acudir a una obra de teatro y en el que no te guste la obra. Si el fútbol fuese algo racional, probablemente no habría 80.000 o 60.000 personas cantando al unísono hacia 11 tíos de un equipo pegándole patadas a un balón y probablemente todos nos ahorraríamos nuestro dinero y nos quedaríamos en casa o lo invertiríamos en cosas más provechosas. Evidentemente, el fútbol no es algo racional ni debe ser considerado de manera racional. Sí que es cierto que puede ser algo considerado ocioso, pero es otra bueno, pues otra de las canalladas que están haciendo que existan los clientes en lugar de los aficionados. Los clientes pagan por un show, los aficionados pagan por una lealtad que además suele ser un sentimiento compartido de padres a hijos, de generación en generación, y que no van al fútbol simplemente por un mero divertimento. Yo entiendo que ellos siempre han sido más de mear colonia y de asumir que el fútbol es tal y como lo plantea el Barça de Guardiola o el Manchester City de Guardiola antes que de Simeone. Les aburre y por eso le pegan palos. Pero para muchos de nosotros el fútbol es algo más que un simple divertimento, es algo más que un espectáculo de ocio, es algo más que un show y no importa tanto divertirse porque, como digo, si del fútbol dependiese, de la racionalidad del fútbol dependiese en que a mí me haga pasar un buen o mejor momento, en el punto número uno no nos haríamos del Atlético de Madrid, nos haríamos de la acera de enfrente y punto número dos, pues no gastaríamos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra energía en algo totalmente irracional. Y dice, es que aunque representen la obra fatal durante 17 veces, yo seguiré viniendo. No, yo no me trago una mala obra de teatro 17 veces. Es que si el director de esa compañía de teatro se llama Gregorio Manzano, lo echan. Ah, que si se llama Diego Pablo Simeone, entonces no, entonces da igual. No es una cuestión de nombre, evidentemente, es una cuestión de legado, de historia y poner al mismo nivel a Manzano que a Simeone no solamente es mentir y autoengañarse, sino que es decir una absoluta tontería y una absoluta absurdez, por no llamarlo de otra manera, y mantener el respeto a este señor, el canalla de raya, si es que acaso se le puede llamar así. Dice Rubén Uría que equivocarte, sí, claro que sí, que todo el mundo se equivoca, pero equivocarte con tus ideas, no con las ideas de otros. Pero mi querido Rubén Uría, si se está usted equivocando con las ideas del Cholo, son las ideas del Cholo las que están equivocadas, las que tienen al Atlético sumido en, en lo más profundo de la tabla clasificatoria. 3 partidos. 3. Y ahí no podemos Son las mismas ideas que el año pasado le llevaron a competir hasta el final prácticamente por todo. Por todo. quedar, y según usted, durante 17 partidos seguidos perdidos. No hay que hacer nada, solo hay que decir que como era tan bueno, como pasamos 3 años estupendos, pues tenemos la obligación de tragarnos 300 años malos. Y resulta que hay mucha gente con otra manera de opinar. Yo, entre ellos. Que se encuentra Uría ahora solo en un barco que estaba hasta los topes. A lo mejor es que el barco ha llegado a su destino y la gente con más sentido ha hecho la maleta y se ha ido. Bueno, estás de nuevo utilizando otra falacia, la gente con más sentido. Él evidentemente tiene mucho más sentido que Rubén y toda la gente tiene muchísimo más sentido que los que somos cholistas. Es decir, los anticholistas tienen más sentido y son más cabales que los que son anticholistas. Es la misma opinión de los nonames estos, como Nino de Avilés de Atlético de Play, que te dice que el Atlético de Madrid no está trabajado y que el Atlético de Madrid tácticamente no está trabajado. Bueno, debe ser que ellos han trabajado tácticamente mucho en equipos de fútbol de primer nivel para llegar a ese tipo de conclusiones, o es que han sido entrenadores de primera división para saber todo esto de antemano y saber que es un equipo trabajado y que no, cuando probablemente lo único que sepan de táctica es diferenciar entre un 4-4-2 y un 4-4-3. Pero bueno. Porque ese barco no navega, hace aguas, nunca mejor dicho. ¿Sabes cómo ahorrar hasta 200 euros al año en cualquier supermercado y con solo subir una foto? Mejor dicho. Vamos que decir que el Atlético
había perdido la grandeza y que eso se lo ha devuelto Simeone. La grandeza. O sea que Manzano se cargó una historia de 100 años. Porque ya había ligas, ya había ligas ganadas, copas y otras cosas. Y ¿Cuántas ligas ganadas había? ¿Cuántas copas? ¿Las mismas que le estáis pidiendo que gane el Cholo o le pedís que gane más de lo que realmente debería ganar? Si nos atendemos ante esa premisa de exigencia, ¿cuántas había ganadas? ¿Cada cuánto tiempo corresponde, haciendo una media, una liga del Atlético de Madrid? ¿Cada cuánto? y una Copa Intercontinental. Pero es que el año anterior a Manzano, Quique Sánchez Flores ya había alcanzado la Europa League y la Supercopa de Europa, cota, que es la máxima que ha alcanzado Simeone en 14 años. Eso lo hizo Quique. Esto es una gilipollez como un piano. A este señor habría que, pues no sé si insultarle o decirle que si él mismo se cree lo que está diciendo. Evidentemente ganar una liga frente a Real Madrid y Barcelona es mucho más complejo que ganar una Europa League o una Supercopa de Europa. Lo que está diciendo es una tontería supina, y comparar el historial de 2 ligas, 2 finales de Champions, una Copa del Rey, 2 Europa Leagues contra lo que hizo Quique Sánchez Flores, pues perdonadme, pero esto clama al cielo y me parece de lo peor que he escuchado en muchísimo tiempo. O sea, me parece la tontería más grande que le he escuchado a un aficionado al Atlético de Madrid en mucho tiempo. Y solamente lo podría decir el señor canalla de rayas. En uno, con un equipo bastante peor, porque después mira que le han comprado jugadores a Simeone. Y sin embargo, Quique Sánchez Flores se fue porque le quitaron a Manuel Jurado, la estrella del Atleti. De nuevo, una tontería supina decir que Manuel Jurado era la estrella del Atlético de Madrid. Pues bueno, Manuel Jurado nunca ha sido la estrella del Atlético de Madrid, mucho menos del Atlético de Madrid de Quique Sánchez Flores, un equipo que tenía, si según recordamos, a De Gea, que ya tuvo a Godín en la Supercopa de Europa que ganó, que tuvo a Forlán, que tuvo al Cum, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que está diciendo es pues absolutamente mentira, es decir, es no tener ni idea de fútbol o ser ignorante adrede para pegarle palos a Simeone, básicamente. Aquel que alcanzó lo mismo que Simeone era Manuel Jurado. Él dijo que Manuel alrededor de Jurado. Jurado quería crear un gran Atlético y enseguida llegó una oferta desde Alemania y lo vendieron y dijo Quique, me voy. Pero no, a Simeone le pueden vender hasta el Espíritu Santo, que él se queda. ¿Por qué no? Si está bien pagado. ¡Qué grandeza nos ha devuelto! ¡Qué grandeza no teníamos! Has visto más finales de Champions con el Cholo Simeone que en todos los supuestos años que llevas viendo al Atlético de Madrid. Esa es la grandeza de volver a competir de un equipo que celebraba Intertotos, que celebraba ganar la Europa League. Cuando llegó la Europa League, si Gavi dijo, cuando llegaron cayeron a la Europa League, que ganaron el último título de Fernando Torres, las palabras de Gavi son: la Europa League es una mierda. Esa es la nueva grandeza del Atlético de Madrid, que no te dio Quique Sánchez Flores, porque aquel día fue uno de los mayores festejos de la historia del Atlético, aquella Europa League de Quique. Sin embargo, Cholo llevó eso a cotas mucho más altas y mucho más elevadas. ¿Lo quieras ver tú o no, canalla de rayas? ¡Qué grandeza no teníamos! ¿Quién se atreve a decir que el Atlético no es y no ha sido un grande? Que éramos de códigos. Hay que ser de códigos solamente si seguimos los códigos de Rubén Uría. Si no, los códigos no valen. Casi que me apunto más a lo de los hermanos Marx, porque me hace la misma gracia. Tengo estos códigos, si no le gustan, tengo estos otros. ¿No? La lealtad es un valor inherente al Atlético de Madrid, le guste a muchos o no, ya estamos cansados de repetirlo. Si por algo se caracteriza la afición de este equipo, o se ha caracterizado, porque cada vez la reconozco menos, es por su lealtad. Y todo aquel que quiera negarlo está mintiendo. Todo aquel que quiera ver que al Atlético de Madrid lo que enseña no es lealtad, pues que se vaya a la acera de enfrente, y si se quiere divertir, que se pase a ver el fútbol del Barcelona. Así es que es así de sencillo. ¿Que merece críticas Simeone? Por supuesto. ¿Que se le critica? Por supuesto. ¿Merece insultos Simeone? No, en absoluto. ¿Se le insulta a Simeone? Sí. ¿Es justo? No. ¿Hay que combatirlo?
Sí. ¿Se paga eso renovándole los contratos? Tampoco. Pero el fútbol, Por primera vez dice algo coherente, aunque bueno, eso de se paga eso renovando los contratos, no, cada vez son más. Esta afición ha vilipendiado a Coque, está vilipendiando al Cholo y como bien dijo Rubén, cuando se muera todos estaréis cantando en el estadio ole 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 Cholo Simeone, pero ahora le matáis y ahora le queréis fuera y ahora por 3 partidos abandonáis. No reconozco a la afición del Atlético de Madrid y si dejamos solo a este tío en un momento en el momento más difícil que tiene como entrenador, somos unos mierdas, así de claro, hablando en plata y claramente. es un sitio en el que al que uno se asoma y como cualquier espectáculo público se somete, al que uno se asoma y como cualquier espectáculo público se somete al público. Y este será el que te pite, te aplauda o te silbe. Y a Simeone se le ha querido, se le ha pitado, se le ha silbado. Y ahora, pues tiene una gran parte de la afición que no comulga con sus ideas. Eso es bajarse del barco de la... Eso es bajarse del barco, dejar al Cholo Simeone solo en uno de sus momentos más difíciles es bajarse del barco, bajarse de los valores que han permitido que la afición del Atlético de Madrid sea lo que es o lo que fue, no lo que es actualmente. Atlético de Madrid, no. Hubo un barco que se llamaba Panadero Díaz. Había uno que se llamaba Ovejero. ¿Qué pasa? ¿Que como ya no hablamos de ellos, nos hemos bajado del barco? No, es que los barcos tienen su travesía y cuando se acaba, se acaba. Lo que ocurre es que hay algún capitán que se empeña en que no. Aquel capitán de barco que se le... No habéis entendido absolutamente nada del vídeo de Rubén, entonces, es decir, no, él no está hablando de que nos esté acabado o no el barco. Lo que está diciendo es que estando acabado, él, además del barco del Atlético de Madrid, del que no se baja nunca, él también se queda en otro barco, que es el del Cholo Simeone. Independientemente de que esté acabado o no. Porque no se puede hablar de un barco acabado con 3 partidos. Porque no se puede acabar de un banco acabado, de un barco acabado y de un barco que ha acabado su recorrido cuando el año pasado vuelve a competir. No se puede. Y esto es mentir. hundió el Titanic. Mira que le avisaron que la ruta se ponía peligrosa porque... Y bueno, hasta aquí la reacción a este tipo de sandeces, a este vídeo. Lo vamos a dejar aquí porque la verdad es que me estoy revolviendo. Podréis buscar el vídeo en su canal si queréis, en el Canalla de Rayas, perdón, Rayas Canallas, y podéis verlo. Pero pues me ha gustado hacer esta primera parte de Criando Cuervos para exponer al señor Canalla de Rayas y a toda la demás caterva anticholista que pulula por los canales defendiendo una libertad de expresión que ellos no le permiten a otros en el momento en el que dicen su postura o se posicionan a favor de unos o a favor de otros. Entonces, pues nada, dejad vuestro me gusta, seguidme si os ha gustado. Y si queréis que vuelva a subir de nuevo esta sección y la parte 2 exponiendo a anticholistas, pues dejadlo por comentarios, ¿vale? Un saludazo enorme.